Hola a todos y a todas. Hoy vamos a trabajar en el módulo 3, huerto domiciliario, y el objetivo de hoy es que puedan aplicar conocimientos de diseño de huertos urbanos. Esa es nuestra idea. Entonces, lo primero que tenemos que revisar es cómo vamos a preparar nuestra huerta. Entonces, tenemos que preguntarnos cuáles son nuestras posibilidades reales, el espacio que tenemos, si tenemos acceso al agua, tenemos una fuente, una llave, tenemos alguna posibilidad de regar de manera fácil. También pensar en nuestra preparación del suelo, que ya lo hemos revisado en clases anteriores, de ser necesario, la limpieza correspondiente, si es que hay malezas, los cultivos también que vamos a tener en esta huerta, que ya también ustedes los deben haber elegido en las sesiones anteriores, y los materiales básicos que deberíamos considerar, por ejemplo, un trasplantador o palita, el azadón, son materiales básicos y muy simples que podemos obtener. Entonces tenemos que hacernos preguntas con respecto a todos estos puntos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuáles son nuestros materiales más factibles de utilizar? ¿Ya? Entonces, la primera invitación es poder hacer una revisión con respecto a cada uno de estos puntos desde su realidad. También deberíamos considerar que huerto a lo mejor es el más apropiado para mi realidad, para mi espacio. Entonces, si yo tengo poco espacio, a lo mejor podría considerar un huerto vertical. Pero acá tenemos que también tener en consideración que voy a tener que invertir económicamente en comprar esos materiales. Por ejemplo, eso se hacen con tubos de PVC, y por lo tanto tendré que utilizar a lo mejor otros materiales para poder hacer las perforaciones, ¿ya? Entonces hay que evaluar todos los aspectos posibles para el diseño de su huerta. También aquí tenemos otro modelo, que es el huerto escalonado, que también es muy popular, es bonito porque tiene la posibilidad de tener plantas para los dos lados o eventualmente solo para un lado, pero también aquí hay que invertir en madera, ¿cierto? Estos recipientes que podrían ser de plástico, pero también tenemos que considerar tiempo, inversión de recursos, ir a comprar a lo mejor eventualmente. Y tenemos la otra opción, que son estos huertos en plano, que puede ser directamente también en el suelo, si es que tengo esa opción, o podrían ser jardineras con las que yo podría trabajar de madera. Podríamos también pensar en cajones de tomate, si es que tengo la opción, o a lo mejor madera reciclada. Se ocupan harto también las maderas de los pallets para poder hacer estos cajones. Y yo creo que ahí cada uno tiene que ver cuáles son las posibilidades reales que tiene, los materiales que a lo mejor pueda tener en su casa. ¿Ya? Estas son algunas de las opciones que podríamos considerar. Ahora vamos a revisar, ¿cierto?, algunos diseños. En esta misma línea de los huertos verticales, tenemos estos que son armados con botellas plásticas, en donde tenemos arriba una botella plástica que se une con la siguiente, eh, dos, tres botellas, ¿cierto? Y yo aplico el agua en la parte superior y esta va regando en cadena cada una de las botellas que están en la parte inferior hasta llegar a una botella que recolecta el agua y así yo aprovecho todo el agua que utilicé para regar. Esta podría ser una buena opción tanto para las casas con jardín como para con balcón. Eh, entonces ahí tenemos la imagen de cómo podría quedar un huerto vertical con botellas recicladas, botellas reutilizadas, eh, y podríamos, ¿cierto?, tener aquí varias vegetales. Acá tenemos las lechugas, tenemos las frutillas, ¿cierto? Eh, Aquí muestra también cómo se va uniendo las botellas. Eh, Aquí tener en consideración, sí, que la botella, si tiene la tapa, debería tener algunos orificios para que pueda pasar el agua de una botella a otra. Eso también es importante. Entonces acá tenemos un diseño que ustedes podrían considerar sin tantos gastos, pero sí teniendo en mente de que va a tener que tener las botellas, que va a tener que hacer un proceso de cortar, que va a poder armar, ¿cierto?, su huerto vertical. Esta es una alternativa para el huerto.
Acá también tenemos otra opción con botella que podríamos utilizar, pero de manera individual, independiente, ¿cierto? Cada botella con sus plantas. También aquí podemos tener el diseño, ¿cierto? Con el corte. Y tenemos que tener en consideración, sí, que al tener poco suelo disponible, no podemos pensar en plantas tan grandes. Tenemos que pensar en plantas que puedan ser cultivadas en 15, 20 centímetros de profundidad. ¿Ya? Esa es como una de las limitaciones que puede tener este tipo de cultivo en botellas. Pero sigue siendo una muy buena alternativa si tenemos poco espacio en nuestra casa, a lo mejor en un departamento, ¿cierto? Pero podría ser considerado. También tenemos este huerto que se llama huerto en espiral, y elegí estas dos imágenes porque muestra que el huerto podría ser armado con botellas de vidrio, como está en la primera imagen, o con ecoladrillo. Ustedes lo más probable es que también lo hayan escuchado, que son los ecoladrillos están armados en base a una botella plástica que está relleno con material plástico también. Entonces, se arma un ecoladrillo y también podría ser utilizado para armar este sistema. Se ocupa bastante para el espiral de hierbas aromáticas. Entonces, la característica que tiene es que va en ascenso. Entonces, yo armo una circular que va subiendo y hasta que llego a una punta, ¿cierto?, en donde puedo colocar mis plantas aromáticas. Se ve estéticamente bonito, y también uno podría considerar que hay plantas que a lo mejor requieren más sombra en un periodo del día, por lo tanto esas van abajo, mientras que a otras requieren más luz y por lo tanto las podría poner en la parte más superior. ¿Ya? Esa también es una de las características que se ocupa en el diseño de este huerto. ¿Ya? Y tenemos otra propuesta que es el huerto en plano, pero el método del metro cuadrado. Este sistema, ¿cierto?, tiene la característica que presenta subdivisiones de 30 por 30 centímetros. Podemos plantar en cada uno de estos cuadrados plantas de 1, 4, 6, 9 o hasta 16 plantas por cada cuadrado, dependiendo de la planta que elija. También se pueden armar sustratos en partes iguales con fibra de coco, compost y vermiculita. Si es que yo no tengo un suelo que tenga en mi propiedad, lo puedo armar también, como hemos visto también en las clases anteriores. Y tiene la característica de que las personas pueden acceder a sus cultivos desde todos los lados de la casa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá cómo se arman estos huertos de metro cuadrado. Entonces, acá tenemos un diseño, si ustedes se fijan, es más largo, ¿cierto? Es un diseño más largo, tiene 4 cuadrados para acá, y yo debería considerar aquí hasta 4, o 3 también podría ser de 3 por 3. Entonces aquí, si ustedes se fijan, por cada cuadradito hay plantas, hay distintas cantidades de plantas, ¿ya? Y eso es la gracia de este tipo de huerto, y yo creo que también es muy práctico para los que quieren comenzar con esto de las huertas. Acá también tenemos otra imagen que tiene 4 por 4, ¿cierto? De 30 centímetros cada uno, que sería 1,2 metros por 1,2 metros. Entonces, tendría la posibilidad de tener en ese espacio, ¿cierto?, una variedad de plantas. Uno podría pensar de que al estar tan apretadas no van a crecer bien, pero si uno respeta las necesidades de esas plantas, todo debería funcionar. De hecho, ayuda a que no crezcan tantas malezas, que de hecho no crecen tantas malezas, porque hay algunas plantas que al tener la hoja más grande hace cobertura y por lo tanto las malezas que puedan estar abajo no crecen porque no tienen luz solar. Acá tenemos otro diseño que es de 3 por 3, que es casi como son 90 centímetros por 90 centímetros. Entonces,
Aquí uno puede ver de que la división también está hecha con varillas, ¿cierto? No es necesario tener plástico, acá también están con unas maderas, y en esta otra estaban con unos listones, me parece, no sé si serán de plástico o cáñamo, puede ser. Entonces, acá tenemos algunos diseños de huertos en 1 metro cuadrado, en donde cada uno de las subdivisiones son de 30 por 30 centímetros. También podríamos considerar tener una jardinera elevada, si es que yo tengo alguna dificultad de movilidad o definitivamente me cuesta inclinarme. La verdad es que es bastante más cómodo pensar también en un huerto elevado, si es que así ustedes lo quisieran. Y podríamos también pensarlo de 1 metro cuadrado. Entonces yo creo que ahí cada uno tiene que ver también cuáles son sus posibilidades en cuanto a materiales, tiempo, también diseño, espacio. Y la verdad es que, como les digo, hay muchas posibilidades. Siguiendo en la línea del huerto en 1 metro cuadrado, acá tenemos una imagen en donde nos indica la cantidad de plantas que podrían ir por cuadrado. Entonces acá tenemos la sandía, ¿cierto? Que utilizaría 2 cuadrados si es que así quisiéramos, el tomate, tenemos el brócoli, que ocuparía también una planta por cuadrado, tendríamos que considerar. Las lechugas podríamos poner 4 plantas por cuadrado. Acá tenemos también las espinacas, podríamos colocar 9 plantas por 30 por 30 centímetros. O incluso podríamos colocar hasta 16 zanahorias en un cuadradito de nuestro metro cuadrado. Entonces, ahí tenemos varias opciones. Acá tenemos otra imagen donde también podemos ver cuántas plantas podríamos tener en un cuadrado de 30 por 30. Las 9 cebollas. Yo creo que las cebollas, las zanahorias, las lechugas, son como las plantas que más podemos utilizar en nuestras casas también. El pimentón, una planta por el cuadrado. El ají, también una planta. Podríamos pensar en, a ver qué otra planta podemos mirar acá. El orégano, podríamos tener una planta. Y así, el apio, 2 matitas a lo mejor por espacio. Bueno, les voy a dejar una lectura también para que puedan ahí organizar su huerto relacionado con esto de las plantas por metro cuadrado. Bueno, entonces, primero tenemos que tener claro qué plantas queremos, que era lo que nosotros ya veníamos conversando de las sesiones anteriores. También tendría que ver cuáles son mis posibilidades de huerto, de acuerdo a mi realidad y mis materiales y mis recursos económicos. Y una vez que tengo tomadas todas esas decisiones, yo puedo pasar al proceso de producir las plantas, que sería una alternativa, o bien comprarlos al masivo, que también están disponibles en el mercado. Yo creo que ahí también cada uno tiene que ver cuáles son sus posibilidades. Si ustedes quieren seguir la línea de la siembra y la plantación, tenemos que considerar que va a tener que tener sus semillas, ¿ya? Y estas semillas uno las puede colocar directamente en la huerta, de acuerdo a las características de esa planta, o bien voy a tener que tener almácigos, que significa que previamente voy a tener que haber puesto la semilla en un recipiente más pequeño para darle las condiciones a esta planta, que germine, que crezca la plantita y cuando ya esté en condiciones poder trasplantarla a la huerta. ¿Cuáles son las opciones que yo pueda tener en mi casa en estos momentos para hacer todo este proceso? Cajas de huevo, podría poner ahí un sustrato o el mismo compost que estoy elaborando y poner ahí la semilla, ¿cierto?, de las plantitas que yo quiera que germinen. También podría utilizar las cáscaras de huevo, también son utilizadas. Los conos de confort, de cartón de confort, también se pueden rellenar para hacer almaciguera. Podría ser acá, como sale en la imagen, de papel de diario, también se pueden hacer. De envases de yogur, aquí, ¿cierto? Lo estamos reutilizando, estos envases. Las cajas de Tetra Pak también son muy prácticas. Entonces, todos estos
si se fijan, estamos reutilizando la basura que teníamos en nuestra casa, que era basura, la podemos reutilizar para el proceso de plantación. En el caso de estos materiales que son el huevo, la caja de huevo o los envases de cartón y de papel, podrían ser también utilizados en la compostera. Entonces podríamos tener todo un ciclo ahí entre la producción de los almácigos y la vinculación con la compostera. Entonces también para que lo puedan ahí considerar. Bien, entonces, ¿qué tengo que tener en consideración? Y esto también se los voy a mostrar en la guía de trabajo. Nosotros, por ejemplo, si queremos tener, vamos a ver acá, la albahaca. La albahaca. Si yo quiero cultivar albahaca en mi huerta, yo tengo que tener presente que esta planta en particular debe ser puesta en el huerto como una almáciga. Por lo tanto, lo tengo que cultivar previamente en la almaciguera. Tengo que tener mi plantita. ¿Qué también debo tener en consideración? Que cuando yo hago el proceso de siembra, esta semilla tiene un tamaño y la profundidad a la que debe ser sembrada tiene que ser 3 veces el tamaño de esa semilla. Entonces aquí nos da una profundidad de 0,5 a 1 centímetro, porque la semilla de la albahaca es muy pequeñita. También el tomate, si yo quiero producir tomate en mi huerta, debo considerar que tengo que tener el almácigo del tomate y también sembrarlo en poquita profundidad, ¿ya? 1 centímetro más o menos de profundidad para que la semilla pueda crecer y la planta también pueda formarse de manera óptima. ¿Ya? No así aquí la espinaca. La espinaca no es necesario tener un almácigo, ¿ya? Yo lo puedo cultivar directamente en el suelo donde quiero que crezca. Esa es una de las características de esa planta. Entonces acá también tengo que considerar que la debo sembrar entre 1 a 2 centímetros de profundidad, ¿ya? Ahora, como les decía en un comienzo, esta indicación de profundidad es un estimativo, pero ustedes tienen que ver el tamaño de su semilla y considerar que sea 3 veces el tamaño de la semilla, el espacio en donde yo la voy a sembrar. También aquí tenemos la cebolla temprana, tenemos el almácigo, también debería tener un almácigo y de 1 centímetro de profundidad. Si se fijan también acá en esta diapositiva, puse la división de que tenemos plantas para todo el año, temporada fría y temporada cálida. ¿Qué significa eso? Que no todas las plantas se pueden sembrar, no todas las plantas se pueden producir en el mismo tiempo, ¿ya? Hay una diferencia, tenemos que tener paciencia también en esto de la huerta, porque no es inmediato, ¿ya? Las plantas tienen un ciclo de vida que requiere un tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Por ejemplo, en la selga, yo la puedo sembrar todo el año. Puedo partir en cualquier momento porque la selga se da durante todo el año. Pero tengo que tener en consideración que una vez que yo ya haya crecido mi almácigo, ya exista la plantita, voy a tener recién la selga para consumo dentro de 90 días. Entonces yo tengo que, si quiero comer en marzo mi acelga, tengo que pensar que debo tener mi plantita, desde que la planté, desde que la puse en la tierra y empezó a crecer bien, son 90 días. Por lo tanto, yo debería haber tenido en cosecha, ¿cierto? En enero. Debería haber puesto mi planta en mi huerta, ¿ya? Entonces, no es todo inmediato. ¿Ya? Hay que darle un tiempo a las plantas para que se puedan crecer y se puedan desarrollar. ¿Qué más tenemos que tener en consideración? Ya, si yo quiero comer tomate, también se demora 90 días. Entonces yo debería tener mis plantitas trasplantadas al suelo de mi huerta entre los meses de noviembre a diciembre. Pero para que crezca el almácigo,
para que funcione este almácigo, yo tengo que tener por lo menos unos 30 días, 30 o 40 días para que mi tomate crezca como corresponde para ser trasplantado a la huerta. Entonces yo debería sembrar entre agosto a septiembre para que esté disponible en noviembre, ¿entienden? Entonces es como contar hacia atrás. Yo tengo que pensar cuándo quiero cosechar y desde ahí empezar a contar hacia atrás los meses para poder obtener las plantas. Por eso la época de siembra del tomate es entre agosto y septiembre, no más allá, para que tenga el tiempo suficiente la planta para crecer, para hacer un almácigo, una planta pequeña, que pueda ser trasplantada entre noviembre y diciembre, para así cosechar recién en marzo. Entonces, todo un camino. Esto requiere tiempo, dedicación, paciencia, disfrutar también del proceso de lo que es una huerta. Hay plantas que son mucho más rápidas, ¿ya? Que crecen más rápido, que tienen unos procesos más rápidos, pero estos ejemplos que les estoy dando son como con más tiempo. Así también pasa con la temporada cálida. Hay plantas que se deben sembrar en tiempo cálido, como esta cebolla, entre octubre a febrero, para ser trasplantado, ¿cierto? Para ser trasplantada en tiempos más fríos y cosechar en tiempos más fríos. Por eso hay plantas que son de verano, hay plantas que son de invierno, también depende de la localidad en donde ustedes estén. Recuerden que también nuestra geografía favorece ciertos cultivos en ciertas zonas y en otros no. Entonces también ahí yo estoy dando solo una generalidad de la zona central en este aspecto, para que también ustedes puedan investigar qué sucede en su zona. Pero esta es como la imagen general que quiero que también tengan en consideración cuando ustedes comiencen su huerta, de que hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. No todo va a suceder de manera espontánea ni tan rápida, hay que darle tiempo a las plantas para que puedan crecer de manera óptima. Bueno, aquí también tengo una imagen del trasplante, que era lo que les decía, que las plantas deben tener una cierta cantidad de hojas verdaderas que se llaman. En este caso es un tomate y que se está trasplantando al suelo definitivo o a la huerta, que va a crecer, ¿cierto? Y va a dar sus frutos. Entonces también ahí tener en consideración de que tenemos que tener una planta más o menos grande con sus características para que funcione, porque si no la planta se les va a morir. Eso es lo que va a suceder y por eso mucha gente también se frustra con el tema de las huertas porque no les crecen las plantas, se les mueren, se les secan y esto requiere dedicación y también conocimiento, requiere que uno se vaya informando de las plantas que quiere cultivar. Bien, entonces tenemos esta clase de huertos urbanos. Les dejé una guía que se llama Guía Visual de Cultivo del Huerto de Metro Cuadrado y también un material para que ustedes puedan diseñar su huerta. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué materiales van a requerir? ¿Qué materiales? ¿Qué diseño? ¿En qué espacio? Todo eso que hemos estado trabajando también en las otras sesiones para que puedan tomar decisiones con respecto a su huerta. Más o menos tengo considerado el trabajo de 3 horas para que puedan considerarlo para este trabajo. Así que espero que les vaya muy bien, que les guste su huerta, que les quede bien, que sea un buen proyecto y ojalá que involucren a todos los integrantes de su casa. Así que saludos a todos y nos veremos en la última sesión.